Hola, ¿cómo están? Soy Maru. La intención de este video es comentar algunos aspectos del entrenamiento que realizo, ya que es algo diferente a muchos otros entrenamientos, entonces vale algunas aclaraciones. Primero quería explicar un poquito quién soy, de dónde vengo. Como dije, mi nombre es Maru, tengo 47 años, casi 48. Hace 30 años que estoy trabajando sobre mi cuerpo, sobre mi mente, con distintos tipos de perspectivas y desde distintas tradiciones. Y hace pocos años he llegado a tener experiencias, sobre todo relacionadas con la meditación, que han cambiado profundamente mi perspectiva de qué es el cuerpo y la mente, y a través de las cuales entiendo que redescubrí, no creé ni fabriqué, sino redescubrí otra perspectiva de cómo es entrenar la mente y el cuerpo. Y este redescubrí es una palabra clave porque básicamente las técnicas que uso pertenecen a muchos tipos de trabajos corporales, muchos tipos de aproximaciones al movimiento y también al trabajo con la mente, pero la perspectiva es claramente una y está basada en la enseñanza del Buda, en el budismo. Eso no implica que para realizar este entrenamiento uno tenga que adoptar o inclusive comprender esa perspectiva. Simplemente, casi prácticamente no lo menciono en ninguna clase tampoco. Simplemente es aplicarlo y observar cómo, cómo nos funciona o no nos funciona en relación a este entrenamiento. Este entrenamiento, como dije, es un entrenamiento mente-cuerpo, donde entendemos que no, no hay posibilidad de funcionar, de que haya un funcionamiento de un aspecto sin el otro, sino que es una interrelación, y por eso entrenar el cuerpo sin considerar la mente es algo bastante ineficaz en algunos aspectos, y sobre todo desde esta perspectiva, que es una perspectiva que está buscando la salud, el bienestar y sobre todo la felicidad. No la efectividad tanto en relación al movimiento y un montón de otras cosas que podemos ver, eh, que se ponderan en el deporte o la realización artística, por ejemplo, en algunos trabajos relacionados con el arte que pueden involucrar el cuerpo, o sea, la música, la danza, etcétera. Eh, Algunas personas entienden como este entrenamiento como una mezcla justamente de meditación y trabajo corporal, porque digamos lo tienen que conceptualizar de alguna manera, y si eso les sirve está muy bien. ¿Y cuáles son las etapas de este entrenamiento? Este entrenamiento tiene varias etapas. En una primera etapa trabajo en la reducción del estrés. Esta etapa para muchas personas lleva mucho tiempo, para otras personas no tanto. Tiene que ver con cómo llega a este entrenamiento cada uno. Y si hay estrés crónico, va a haber que hacer todo un aprendizaje que tiene que ver con observar, sentir, percibir y descargar esa carga excesiva en el sistema nervioso, y modificar conductas y un montón de otros aspectos. No me voy a expandir sobre cada etapa en este momento. La segunda etapa es la regulación del sistema nervioso, que se trata un poco de observar y poder entender el lenguaje del sistema nervioso a través de las activaciones simpáticas y parasimpáticas. Entonces
las producimos de distintas maneras, de forma controlada a través de ejercicios, para que podamos identificar cuándo en la vida diaria nos ocurre una u otra activación y entender esto para regular el sistema nervioso, ajustarnos al ritmo circadiano, estar más en conexión con las cosas que nos hacen bien y poder diferenciar qué es lo sano de lo insano. Y en una última etapa ya nos adentramos más en la profundidad del entrenamiento mental y empezamos a desarrollar mucho más la parte meditativa, inclusive con respecto al movimiento, a ponernos fuertemente a cultivar lo amoroso y los sentimientos más elevados que podemos experimentar los seres humanos, que son el amor, la compasión, la alegría por todo lo que es y la ecuanimidad. Todos estos aspectos están presentes desde el principio, desde las primeras prácticas, pero acá en una tercera etapa esto es como muy importante y muy fuerte, porque esta tercera etapa, que no todo el mundo llega hasta ahí, ni lo necesita ni lo desea, pero esta tercera etapa para mí es los principios fundamentales del entrenamiento, de entender cómo funciona mente y cuerpo y que estamos realmente entendiendo qué es la felicidad y cómo podemos cultivarla internamente todos los días. ¿A quién va dedicado este trabajo? Este trabajo a cualquier persona que tenga interés, ganas, necesidad sobre todo de sentirse de otra manera, que tenga la apertura hacia el cambio, que tenga interés en explorar su experiencia vital en un montón de aspectos y quiere encontrar un camino del sufrimiento a la felicidad. Desde personas que se dedican al movimiento y también quieren poner algo de esto en su propio trabajo, explorarlo para su propio trabajo, pero sobre todo es algo para realizar y practicar en la vida de cada uno. El objetivo de este trabajo, como ya lo dije, es ir de la experiencia de sufrimiento a la experiencia de felicidad. Para eso necesitamos comprender cómo funciona la experiencia. Básicamente eso es lo que exploramos. Tiene aspectos muy sutiles y muy profundos esa exploración y por eso hay que ir poco a poco, pasito a paso, descubriendo cómo son esos aspectos hasta poder adentrarse en las profundidades de este funcionamiento. Y el trabajo, por último, es un trabajo que lo planteo de forma individual porque es muy diferente para cada persona lo que le hace bien y lo que hace mal. Estamos en un mundo de tips, en un mundo donde todo parece estandarizado, pero realmente no es así. Y clase a clase, una y otra vez confirmo que no son las mismas cosas en distintas personas, ni son las mismas cosas momento a momento con cada persona. Entonces es muy importante poder tener ese feedback continuo con los alumnos y poder observar con claridad cómo guiarlos hacia lo placentero, hacia el bienestar, hacia una mente amorosa, luminosa, elevada, que pueda tener un cuerpo sano, que manifieste un cuerpo sano, más que nada. Esta es una invitación a todos los que tengan ganas de probar, de sentir un poquito de cómo son las bases de la primera etapa del trabajo. Y bueno, espero que tengan una linda experiencia si prueban esta clase abierta y que puedan
usar estos tan simples ejercicios para ustedes mismos y para sentirse cada vez mejor.